El gobierno español negocia la subida del salario mínimo con sindicatos y patronal, aunque la COE no ha acudido a la reunión de la mesa de diálogo social. De ello y de los datos del paro aquí en Canarias vamos a hablar ya con Gustavo Santana, que es viceconsejero de Empleo, al que ya saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, respecto a esa subida del salario mínimo, el comité de expertos habla de un sueldo de entre 1.046 y 1.082 euros. Los sindicatos piden como mínimo 1.100 euros y la patronal, que como decimos no fue a la reunión, habla de 1.040 euros. ¿Cuánto debería subir? Bueno, debería subir lo que indica la Carta Social Europea, que es llegar a un 60% del salario medio. Por lo tanto, podríamos estar hablando que posiblemente, si no se sube el salario mínimo interprofesional en los 1.080 euros, estará muy próximo a esa subida, que no será lo que piden los sindicatos ni tampoco lo que pide la patronal. Pero yo me quedo con una buena noticia. Creo que la patronal, aunque no haya acudido a la reunión, ha dicho que estaría dispuesto a que se subiera, eso sí, condicionado el salario mínimo interprofesional, lo cual quiere decir que no rehúsa, como ha rehusado en debates anteriores, con aquel discurso de que el salario mínimo interprofesional deba subir, dice que puede subir, que debe subir, eso sí, condicionado, pero acaba con ese mito argumental de, entre otros agentes económicos y políticos, de que el salario mínimo interprofesional destruye empleo. Para nada. Yo creo que la patronal ha entrado en la senda de reconocer que el salario mínimo interprofesional que suba, tal y como indica la Carta Social Europea, no solo es una necesidad, es un derecho, y por lo tanto yo creo que de ahí la buena noticia. Veremos cómo el Consejo de Ministros próximamente ya nos indicará cuánto será la subida, que en cualquier caso, insisto, será una buena noticia, sobre todo para tirar de los salarios más bajos y sobre todo para afrontar esta crisis inflacionista que han venido sufriendo especialmente las rentas más bajas, porque recordemos que ahora estamos en una inflación de segunda ronda, que donde incide especialmente, precisamente, es en las necesidades básicas, es decir, en los alimentos. Según el BBVA Research, Canarias crecerá el próximo año por encima de la media nacional. ¿Vamos a crear también empleo por encima de la media nacional? Con los datos económicos y con las previsiones económicas, todo indica que también se debe seguir creciendo en empleo, a lo mejor no con la intensidad en la que hemos experimentado el crecimiento del empleo durante el año 2022, pero volvemos a lo mismo. Aquellos agoreros, aquellas previsiones que hasta hace muy poco decían que todos los indicadores nos mostraban que íbamos a una situación de desaceleración, incluso el Banco de España indicaba que íbamos a entrar en recesión técnica. No ha sido así, sus previsiones no han sido correctas y ya empiezan a decir que efectivamente Canarias es de las comunidades autónomas que con respecto al resto de comunidades autónomas va a seguir experimentando un crecimiento para el año 2023. Recuerden que desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias teníamos unas previsiones a las que ahora se apuntan precisamente no solo agentes públicos, sino también agentes privados, como puede ser el informe de BBVA, y nosotros lo que seguimos apelando es a la prudencia, a la tranquilidad y a confiar en las previsiones económicas y de crecimiento del empleo que desde el Gobierno de Canarias pues hemos venido manteniendo durante todo el año 2022. Por lo tanto, nosotros creemos que esas previsiones se cumplirán, que seguiremos creciendo en empleo de forma más moderada, pero recordar también que estamos en récords de afiliación histórica en Canarias, más de 872.000 afiliados a la Seguridad Social en Canarias, que son datos que nunca se recuerdan, que nunca han existido en Canarias, y eso lo que viene a poner de manifiesto es que la recuperación de la actividad económica va bien y que Canarias además ofrece una serie de fortalezas que para el empleo esperemos que sea una buena noticia. Ahora toca incidir en la recuperación de la negociación colectiva, en la recuperación de que esa negociación colectiva incida también en las rentas del trabajo y que podamos seguir afianzando un crecimiento y una consolidación de crecimiento del empleo y del empleo decente para los próximos años en Canarias. El primer año de la reforma laboral ha dejado más de 7 millones de contratos indefinidos en nuestro país, 3 veces más que en 2021. ¿Qué impacto ha tenido aquí en Canarias? Pues en Canarias, si lo comparamos en términos interanuales, la contratación indefinida representa, con respecto al último dato, el de noviembre, que ha crecido en un 358%. Yo creo que esto pone de manifiesto
a pesar también de otros mensajes que intentan desvirtuar la reforma laboral, intentando deslegitimar y trayendo a colación los datos de fijo discontinuo, que también ha experimentado un crecimiento de más de un 149%, que en Canarias la reforma laboral quizás haya sido el territorio donde más ha influido por el abuso en la contratación temporal que se venía dando en toda la serie histórica con la famosa reforma laboral del 2012 del Partido Popular. Por lo tanto, la reforma laboral es una buena reforma y, ojo, avisor a que hay quienes intentan deslegitimarla, no solo deslegitimando los datos del paro registrado, sino anunciándonos, como nos anunciaron en el Congreso de los Diputados, que con un voto en contra, intentando tumbar la reforma laboral. Afortunadamente no ha sido así, e incluso con los recursos de inconstitucionalidad que ahora mismo están en sede del Tribunal Constitucional. Lo digo porque seamos conscientes de los que tenemos más al día a día esta serie de noticias. Lo que nos están anunciando algunos partidos políticos es que no les gusta una reforma laboral que para Canarias ha sido tremendamente buena, no solo para el crecimiento del empleo, sino para la calidad del empleo. Así que estemos pendientes de la situación, cómo va evolucionando en los próximos meses, porque yo soy de los que va a proteger con uña y dientes que la reforma laboral ha sido una buena reforma laboral. Señor Santana, ¿cuántas personas quedan en ERTE aquí en Canarias? ¿Seguirán bajo ese paraguas a partir del 1 de enero? Si nos referimos al ERTE de fuerza mayor, que ya expiró las causas una vez que vamos recuperando la situación de la recuperación de la movilidad y la pandemia está disminuyendo de forma muy positiva, por lo tanto, esos ERTE de causa de fuerza mayor, los que estaban sujetos al COVID-19, están totalmente extintos. Lo que nos queda en Canarias son los ERTE de causa de fuerza mayor de la isla de La Palma, producto de la erupción volcánica. Yo voy a mandar un mensaje y te agradezco esta pregunta porque estamos ya finalizando el año por las conversaciones y la información que tenemos, que los ERTE de causa de fuerza mayor en La Palma, aunque por la dimensión que tiene la afiliación y los ERTE de La Palma repercuta un número pues no tan importante como fue la crisis del COVID-19, pues estos ERTE seguirán prorrogándose a lo largo del año 2019, al igual que los ceses de actividad de los autónomos. Por lo tanto, asistiremos en los próximos días, como posiblemente el Consejo de Ministros, por la información que nosotros tenemos, prorrogarán esos ERTE de causa de fuerza mayor de la isla de La Palma, así como los propios ceses de actividad para los trabajadores autónomos. Pero teniendo en cuenta que la isla de La Palma, en relación y comparándolos con lo que fue la crisis del COVID-19, no son un tamaño tan importante como aquella crisis, pero bueno, esa es una crisis que hay que atender y aunque sea menor, yo creo que tiene una importancia muy relevante el poder cubrir a los trabajadores y a las empresas con la prórroga de los ERTE de causa de fuerza mayor de la crisis volcánica de La Palma. Pero no llegan a los 1.000 trabajadores que están cubiertos los ERTE de causa de fuerza mayor producto del COVID, de la crisis volcánica de La Palma. Pues Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias y felices fiestas. Igualmente, y muchas gracias por invitarme a poder compartir con ustedes un análisis sobre estas materias. Gracias.